¿Qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más, una semana más de Modo Cooperativo, podcast de videojuegos. Estamos muy contentos, ya superamos los 10 capítulos, así que eh, estamos muy honrados y muy agradecidos de todo que nos han acompañado en estos primer mes de trabajo desde que creamos el podcast. Así que estamos muy contentos. Recuerden que si nos estás escuchando en alguna plataforma de podcast, nos puedes seguir también en YouTube Music, nos puedes seguir en redes sociales. Estamos bien activos en X, sobre todo ahí comentando la actualidad de los videojuegos. Y sin más, partimos el capítulo de la semana de el 24 de octubre, viernes 24 de octubre, para cerrar la semana con lo que más o menos marcó la industria del videojuego durante la penúltima semana de este mes, que ya increíblemente se nos va, y la próxima ya tenemos Halloween. Y esa apertura musical quiere decir que partimos directamente en el capítulo de hoy con las noticias de que nos trajo esta semana. La verdad es que una semana no tan intensa en noticias, llevamos 2 semanas más o menos flojitas en noticias, pero queremos partir con la que más nos ha llamado la atención y tiene que ver con la postura o la intención que tiene la Cámara de Diputados de México para introducir un impuesto adicional del 8% a los videojuegos que sean catalogados como violentos o para adultos. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué es tan importante para todos? O sea, no quiere decir que esté haciendo un capítulo específico de un país, sino que esto puede sentar las bases de algo negativo para toda Latinoamérica al menos. Bajo el sistema de clasificación mexicano, llamado Sistema Mexicano de Equivalencia de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, una sigla muy difícil de memorizar, SMECCV, los juegos clasificación C, o sea, 18 más, y D, solo adultos, serían los principales afectados. La medida incluye tanto las versiones físicas como digitales y contempla que microtransacciones o compras dentro del juego podrían entrar en gravamen. El objetivo declarado es recaudar fondos para el programa de salud mental, así como disuadir el consumo de contenidos considerados violentos entre adolescentes. Entre las críticas, la industria señala que la falta de evidencia científica, un tema que tocamos hace unos capítulos anteriores o un capítulo que va a salir pronto quizá, respecto a los beneficios y los mitos respecto a los videojuegos. Por favor, estén atentos a ese capítulo que habla de esto mismo. Porque no hay evidencia científica que relacione directamente a los videojuegos violentos con conductas agresivas. Existe temor de que aumente la piratería, porque aumentar el precio vía impuestos puede fomentar alternativas informales. Y los consumidores, bueno, puede implicar un aumento en el precio en el país que para algunas editoras simplemente les va a significar ajustar los precios. En realidad no es un perjuicio para la desarrolladora o quien distribuye el juego, sino que es un perjuicio directo al consumidor. También se afecta la competitividad que tiene el mercado mexicano frente a otros países y genera complejidades para los servicios de suscripción que incluyan catálogos que tengan esta calificación de adulto. Bueno, recordemos que el mercado mexicano de videojuegos debería ser, creo yo, si es que no el más importante, el segundo más importante de toda Latinoamérica. Es tremendamente grande. Sabemos que ahí se hacen los principales y más depurados doblajes de videojuegos, solo para dar contexto. Son muy activos. Yo consumo muchos podcasts también de aquellas latitudes por la calidad que tienen y por lo importante que es la industria allá. Entonces esto no es menor, porque como mencionamos antes, también puede traer la tentación a otros países a tratar de introducir este tipo de impuestos que, y aquí ya no quiero entrar en política porque no es nuestro tema, no nos interesa, pero sí tiene que ver con más que la salud mental, que es lo que ellos ponen, que no tiene ningún tipo de sustento científico. Tiene que ver directamente con buscar cualquier resquicio, cualquier forma de poder cobrar mayores impuestos para otro tipo de cosas. Dudo mucho que estos impuestos vayan a llegar directamente a temas relacionados con salud mental o con salud en general o con educación, por ejemplo, que habría sido algo interesante de conocer. Probablemente, como pasa con muchos presupuestos, sobre todo en Latinoamérica, nunca sabremos dónde y cuánto de esos fondos lleguen realmente a lo que ellos dicen que se va a destinar y cuánto otro va a ser destinado a otras cosas bastante menos positivas. Así que esperemos que esta disposición absurda, a mí me parece absurdo, o sea,
No solo porque no haya evidencia científica, sino que esto no es equivalente a lo que hacen con el cigarrillo, que en realidad es un problema de salud pública, pues puesto que si lo entendemos así, el impuesto al cigarrillo no solamente es porque quiera cuidar a la persona de un futuro o eventual cáncer al pulmón, ¿ya? Tampoco necesariamente tiene que ver con cuidar al entorno, aunque sí tiene relación, de poder contagiarse porque está contaminando el aire. Tampoco el olvidado efecto que tiene la suciedad en nuestras calles por la gente que fuma, que se toman, que a pesar de que muchos de ellos son bien educados y no botarían basura en la calle, sí botan las colillas en el suelo, pero tampoco es tema de este podcast. Pero sí lo que tiene que ver principalmente es con que las personas que se enferman y sufren patologías asociadas al fumar generan un problema de salud pública. Por lo tanto, tiene bastantes factores que podrían explicar el que yo grave con un mayor impuesto el alcohol, que es un vicio, obviamente en la medida, cuando es con exceso, digamos. Y lo mismo con el cigarrillo, con o sin exceso siempre va a ser dañino, no tiene ningún sentido. Disculpen los oyentes que fuman, pero no tiene ningún sentido. Todos sabemos que eso es solamente daño a nuestro organismo. Por lo tanto, podría tener un sentido el impuesto. Pero acá que los juegos violentos eh, generan más violencia, escuchen el capítulo que hicimos al respecto. Va a salir probablemente esta misma próxima semana, la última semana de noviembre. Vamos a sacar un capítulo asociado a las reales ventajas y los reales efectos que tienen los videojuegos en las personas y cómo se compara esto con otro tipo de vicios o pasatiempos, para ponerlo en perspectiva. Así que bueno, esperemos que esta genial idea de los geniales políticos de México, que son tan geniales como los de cualquier parte del mundo al parecer, esperemos que primero no sea aprobado, porque tiene que pasar todavía, entiendo, por la Cámara Alta, pero esperemos que no llegue a puerto, porque parece absurdo. Al menos en esas razones me parece absurdo. Es entretención y la entretención no debería tener este tipo de aumentos o tratamiento especial perjudicándolo con impuestos adicionales sin sustento. Bueno, vamos a un tema más positivo, a unos temas más positivos. Semana, como les decía, no con tantas noticias, pero sí con lanzamientos interesantes. El primero de ellos que quería mencionar, no vamos a hacer un análisis detallado en este momento, a no ser que lo juegue quizás las próximas semanas, como nos gusta hacerlo. Ninja Gaiden 4 salió para PS5, Xbox Series X y S y PC. La desarrolladora Platinum Games por fin desarrolla un juego en conjunto en colaboración con Team Ninja. Las principales novedades es, bueno, el retorno de una saga que tuvo casi una década de ausencia. Presenta a dos protagonistas icónicos como Ryu Hayabusa y Yakumo. Combates extremos, reflejos intensos, se siente un poquito más cercano a Platinum que al Ninja Gaiden clásico, eso dicen los críticos. Cosas positivas o interesantes que mencionar: tiene un control muy preciso, los combos son multitudinarios, destaca esta acción hack and slash más clásica, y pareciera que a nivel de historia se queda un poco, pero yo diría que Ninja Gaiden, si bien tiene una historia interesante, yo creo que lo relevante acá es que queremos un hack and slash hecho y derecho, y pareciera que este lo cumple. Yo he visto videos, no quiero hacer una crítica basada en videos, por lo tanto solamente estoy transmitiendo la opinión que he podido recoger de distintos medios. Alguna vez se preguntan: ¿de dónde habla este tipo tanta cosa? Investigo distintas fuentes, sobre todo cuando se trata de títulos que no he jugado y que no voy a criticar, sino que simplemente voy a darles ahí la pauta por si les interesa analizarlo más profundidad o de repente atreverse a comprarlo si es que el precio lo acompaña. Son distintas fuentes de información y prensa de videojuegos. En los puntos altos, en general, se destaca la ejecución de un combate que sigue siendo muy buena, sobre todo para los fans del género. Y en los puntos bajos, quizá, como ya mencioné, el tema de narrativa y la variedad de los entornos. Así que en realidad, si eres fanático de la saga o de un combate exigente, en realidad es una compra bastante recomendada. Entiendo que el precio de salida no superaría los 60 o 70 dólares, así que pareciera que es bastante interesante de poder adquirir y posible además. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 también salió esta semana, The Chinese Room, editado por Paradox Interactive. Principales novedades que trae este título es, bueno, unas secuelas tardía del clásico, que ya podríamos decir que es un clásico de culto, si me lo permiten, ambientada en Seattle, en un género RPG de acción vampírica, si lo podemos denominar así.
Ha tenido una recepción mixta, este sí ha tenido una recepción mixta. Eh, la narrativa se mantiene esta narrativa oscura, vampírica, evidentemente, como su nombre lo dice, pero en realidad lo que se critica es que no es un Bloodlines hecho y derecho, y quizá ahí está esta, esta parte difícil, creo yo, para las desarrolladoras de videojuegos, que tiene que ver con las expectativas que nos generamos nosotros, porque nadie dijo que iba a ser un Bloodline hecho y derecho, pero, pero claro, con el nombre tú tiendes a pensar que es así, y por lo tanto ha sido una de las cosas que han encontrado floja. La verdad es que la parte RPG se redujo bastante. La exploración al parecer es menos libre y se han criticado, por lo menos en los primeros horas, varios bugs y el rendimiento que quizá no va como se esperaría, sobre todo en las plataformas en las que está saliendo. Pero mantiene sí y destaca mucho en la ambientación, la música y esa atmósfera tan especial que genera. Así que yo la verdad es que entre este y el anterior probablemente me voy a animar con Ninja Gaiden. Tengo que elegir, no puedo elegirlo todo y me imagino que a ustedes me les pasa lo mismo. Probablemente con Ninja Gaiden lo intente. Tercer título que quería comentar es Jurassic World Evolution 3, que sale para PC, PS5, Xbox XS y Switch 2. Y en el microondas de tu casa también se puede jugar. Frontier Development es quien lo trae. En las novedades, bueno, este es un conocido ya en verdad. Sistemas de creación de parques, ¿cierto? De dinosaurio en este caso, como que crearas tu propio Jurassic Park, inclusión de dinosaurios juveniles, tiene un nuevo generador de islas tipo sandbox y mayor libertad en este mismo tópico. La verdad es que se presenta como algo mucho más ideal, sobre todo en esta parte del sandbox creativo, más que en lo que es esta creación de parques progresivos. Como que varios coinciden en que lo que más destaca en esta libertad que te da en la creación, más que en la progresión. Eh, la parte de microgestión podría resultar un poco más pesada que en títulos anteriores y por supuesto también como los primeros días de muchos títulos hoy en día con varios bugs de rendimiento que deberían poder solucionarse en los próximos días o semanas. Pero sí resulta inmersivo este tema de ir a revisar los dinosaurios, ¿cierto? Del parque, la personalización en sí, que puedes probar ciertas atracciones y eso lo hace bien interesante, pero no es mucho más tampoco que lo que habíamos experimentado en títulos anteriores. Así que ahí está Jurassic Park World Evolution 3. Otro título que tenemos en el mes de octubre es Painkiller para PC, PS5 y Xbox en sus dos modalidades. Este es como una especie de relanzamiento y remake, ¿ya? Acá es un shooter clásico que se relanza. Es más que nada un tema de nostalgia, una arena shooter. La parte fuerte de este juego tiene que ver con que se mantiene evidentemente con la fidelidad original, pero con los gráficos mejorados y algún modo extra por ahí. Así que para fans de retro en realidad podría ser una buena oportunidad si es que te gustó este shooter que salió a finales de los años 2000. Ahora, si buscas innovación, en verdad pareciera que no va a ser tu título. Esto es más nostálgico para quienes lo jugaron. Yo no soy uno de ellos, así que no entra mucho más detalle en eso. Y bueno, por el lado de grandes conocidos también tenemos el lanzamiento de Persona 3 Reload, ¿cierto? Este remake del clásico JRPG. Tiene mejoras gráficas, hay cierta renovación en la parte musical y bueno, va a traer buenos recuerdos y una sensación agradable, me imagino, a todos los que lo jugaron en su momento. Yo creo que yo jugué el Persona 3 originalmente y no me acuerdo de nada. Como que mi mente ahora solo recuerda el Persona 5 y nada más. Bueno, y solo por destacar también sale Plants vs. Zombies Replanted, una especie de reinterpretación moderna de este juego del género Tower Defense, pero más asequible, más familiar y más centrado en el juego en grupo. Así que ahí si quieren le pueden dar una mirada a este título que también se puede decir que destaca en esta semana, en esta penúltima semana del mes de octubre que se nos va. Así que sin más, bueno, claramente lo que se toma la agenda de la semana y esperemos que no siga prosperando, aunque se va a resolver de aquí a fin de año, este tema del impuesto adicional a los videojuegos que yo lo encuentro nefasto, esa es la verdad, nefasto.
Y cambiamos de música, más relajante, no necesariamente retro, pero sí más relajante, porque vamos a hablar de algo que también, yo siempre digo lo mismo, en la parte de retro, recordar una consola inolvidable, sobre todo por estas latitudes. Aunque yo sé que también en el resto del mundo fue muy famosa, pero particularmente en Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, entiendo que recordaremos con mucho cariño y nostalgia la Atari 800 XL, una computadora que llevó los videojuegos al cassette. Nuestro viaje, como normalmente ocurre, parte por ahí por los años 80, cuando los videojuegos no salían en discos, no habían descargas digitales, solamente teníamos las cintas de cassette y algunos catis por ahí o algunos disquetes gigantes que habían en otros formatos. Pero la Atari 800 XL destacó porque ocupaba un formato que normalmente reconocíamos con la música, que eran los cassettes, que también es algo que probablemente muchos que nos escuchan no tienen idea qué es, o han visto máximo un icono por ahí, un emoticón asociado a lo que es un cassette. Pero también sirvieron en su momento para jugar. Bueno, la Atari 800 XL fue lanzada en 1983, un año muy, pero muy importante en la historia del mundo. Nací ese año, perdón. Así que en 1983 sale esta consola en plena guerra de los microordenadores. Atari ya era famosa en ese momento, ya había salido el gran éxito del Atari 2600, pero ahora tenían que buscar competir con los sistemas personales que estaban empezando a dominar el mercado, que era la Commodore 64, la ZX Spectrum y los primeros Apple II. Atari apostó con una idea clara, una computadora que fuera asequible, versátil y orientada al entretenimiento, pero con una potencia suficiente para también dominar el mundo del aprendizaje y el trabajo doméstico. Era la evolución del Atari 800 original, pero con mejoras de diseño, compatibilidad y precio. Su inolvidable carcasa beige y su aspecto elegante la hacían lucir como un equipo moderno para los años 80. La Atari 800 XL venía con 64 KB de RAM, una cantidad que era bastante respetable para 1983, un procesador MOS 6502C que corría a 1,79 MHz y era el mismo corazón que movía la Commodore 64 y otras plataformas más. Ojo. Un chip gráfico Antic GTIA capaz de mostrar hasta 256 colores simultáneos con modos gráficos variados de texto de baja y alta resolución. El chip que tenía de sonido era el Poké, que permitía 4 canales de audio simultáneos. Su sonido tenía un carácter muy distintivo, un timbre metálico que se convirtió en el sello de Atari. Tenía puertos para cartuchos, un puerto de expansión y un conector SIO, que fue una de sus genialidades, pues permitía conectar periféricos como grabadoras de cassette, que es lo que mencioné al principio, impresoras o disqueteras en cadena, sin configuraciones complejas de realizar. Eso para un niño de la época quizás sí lo era. No es como ahora que uno llega y enciende la consola, de verdad tenía su truco. Bueno, este formato cassette, que es el que me quiero detener, marcó mucho la relación que teníamos todos con la Atari 800 XL original. En esos años los discos eran muy caros, de verdad eran caros, y los cartuchos eran una cosa rara. Si bien la consola además traía un espacio para cartucho, era raro. Y además difíciles de piratear. El cassette, en cambio, era barato, fácil de duplicar y de distribuir. Era demasiado fácil de duplicar y se convirtió en un medio ideal para guardar tanto juegos como programas educativos e incluso código de usuario. El Atari 1010 Program Recorder, los usuarios podíamos cargar y guardar datos directamente desde cintas de cassette. O sea, programas que uno mismo hacía desde la cinta los podías pasar a un compañero o a un amigo y podía correr algún programa de la época. El proceso era un ritual. Encendías la consola, insertabas la cinta, presionabas play y esperabas a veces hasta 10 minutos. Por favor, atención con esto. Podías esperar hasta 10 minutos hasta que el juego cargara. Esto es lo más maravilloso de esa consola, yo creo, porque en esos 10 minutos pasaban muchas cosas. Porque, primero, se escuchaba una especie de sonido así como extraterrestre, un chirrido agudo que en realidad era una señal de datos digitalizada.
para mí, niño de la época, pensaba que era como un sonido propio de la consola, así como música de carga, pero era un sonido que era parecido quizá a, si alguno un poquito más joven que yo conoció el primer acceso que tuvimos a internet, que era por la línea telefónica, era más o menos similar a eso. Eh, pero habían desafíos interesantes. Por ejemplo, si la cinta tenía polvo o había algún desalineamiento ahí con el cabezal, podía fallar toda la carga del videojuego, y tenías que volver a intentar 10 minutos, o cargar por 10 minutos más. A veces incluso era más tiempo, dependía del videojuego. Lo cual transformaba la experiencia en un desafío adicional. O sea, a veces yo me pasaba media hora tratando de echar a andar un videojuego, ocupaba distintas técnicas, rebobinar, adelantar, trataba ahí de repente de soplar un poco el cassette, lo cual era ridículo porque estaba soplando solamente una sección de la cinta, pero intentaba un montón de cosas. Habían trucos también, me acuerdo que la casetera tenía un contador, literalmente un contador, una cinta que pasaba números, por lo tanto tú podías, por ejemplo, en juegos que eran o cassette multijuegos, ¿ya? Tú tenías que seleccionar o adelantar el cassette hasta la sección donde el cuadrara ese número del contador. Ponía el contador en cero, adelantabas, el contador avanzaba y tú decías, no sé, el juego tanto está en el contador 150, por decir algo. Y en el 150 partía la carga. Si tú te pasabas o tenías un error en esa carga, probablemente la carga del juego fallaba. Bueno, pese de que, a que tenía este sistema tan rudimentario, si es que se quiere decir, la verdad es que no se frenó para nada la creatividad. Bueno, decir que muchos conocimos Pong gracias a los tiempos de carga de videojuegos de, yo no sé si era Activision, ya en la época, creo que sí. Alguien me lo podrá decir por los comentarios. Creo que habían juegos que eran de Activision o de la época o algo así, que tenían el Pong en los tiempos de carga. Entonces tú, en vez de estar viendo solamente una ventana donde avanzaba el contador, que era así, durante 10 minutos, tú podías jugar Pong mientras tanto. Y yo no soy de la época del Pong, por lo tanto ahí conocí ese juego icónico. Bueno, en el catálogo del Atari 800 XL tenemos algunos títulos icónicos y algunas joyas olvidadas. Teníamos Star Raiders 2, un simulador espacial de los más avanzados de la época que corría ahí también. Donkey Kong y Pac-Man, versiones oficiales adaptadas a Atari de bastante buena calidad. No era como la Atari 2600, que de repente salían versiones así que se parecían muy poco a las originales o a las del arcade. Esto trataba de acercarse. El Ball Blazer, que fue creado por Lucasfilm Games, hoy LucasArts, con un sistema de sonido que revolucionó la época, que aprovechó al máximo este chip Poké. El MULE, o Mule como conocíamos muchos, el Archon, yo le decía el Archon, yo creo que se llama Archon, que eran juegos que se podían jugar multijugador local con alguien de la familia y era muy entretenido jugar dados, ya eso también era revolucionario para muchos de nosotros. Y ahí contar las anécdotas, por ejemplo, si tú estabas jugando y llegabas a golpear o ni siquiera golpear, a tocar de manera muy agresiva la mesa donde estaba la consola, el juego se perdía. O sea, era así de sensible. Un golpe y se acabó. Y perdías todo el juego y tenías que volver a cargar. Bueno, anécdotas. En Europa, especialmente en Alemania y Reino Unido, la Atari 800 XL fue un éxito que fue, por decirlo así, inesperado, porque llegó junto con la Commodore 64, que estaba escaseando. Por lo tanto, se aprovechó de ese momento y Atari, como se dice vulgarmente, la reventó. También se impulsó mucho una comunidad importante de desarrolladores, se publicaban revistas, compilaciones especiales, demos exclusivas. Como ya les conté, en Argentina, Chile y México se importaban a través de distribuidores locales unidades y unidades de Atari 800 XL, las metieron en colegios, en universidades, se ocupó para aprender BASIC. Muchas personas, yo aprendí BASIC en un Atari, aprendí Logo, creo que era como un lenguaje que tenía. Y de hecho, de ahí nace mi pasión por la informática, nace lo que estudié después, luego en la universidad. Gran parte de eso es la Atari 800 XL, literalmente. O sea, mi amor por los videojuegos y mi amor por la informática, esa curiosidad de saber cómo ocurrían esas cosas, cómo se mostraban esos colores y esas formas, nace de esta Atari 800 XL de 1983. Y la verdad es que me podría dedicar harto tiempo a esta consola. Tengo miles de anécdotas, miles
no, cientos por lo menos de juegos que jugué hasta la fatídica tarde en la cual me robaron mi consola Atari 800 XL cuando yo quería venderla para poder adquirir una Super Nintendo. Bueno, en otro capítulo que hagamos especial de 800 XL o el capítulo que quiero preparar para Halloween, que tiene que ver con los principales miedos gamers, ¿ya? Puedo titularlo de esa forma. Miedos de un fanático de los videojuegos. Quizá ahí cuente la historia de lo que pasó con esa Atari 800 XL, esa amada 800 XL que aún como coleccionista no he vuelto a adquirir porque estoy buscando esa versión perfecta, como yo la recordaba, con esa caja, con esos mismos controles, con ese color característico. Ya llegará, ya llegará. Así que bueno, espero que a muchos les haya traído recuerdos y si es que quieren que hagamos un capítulo especial, aunque igual lo voy a hacer por solo placer, del Atari 800 XL o de toda la saga Atari que llegó por lo menos acá a Sudamérica, lo haremos porque se lo merece. Y bueno, con esa música vamos a entrar en la sección final de nuestro capítulo semanal tradicional y es ¿a qué estamos jugando? Y bueno, como todos se podrán imaginar, están teniendo, mejor, más que estar, teniendo títulos en mi biblioteca como Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, que me falta muy poquito para terminarlo, jugando Diablo 3 con mi hija y teniendo el Pokémon ZA, no es mucho más lo que he innovado en mi catálogo, así que estoy tratando de apurarme un poco en algunos títulos. Y esto me lleva a hablar de, por última vez, y lo juro que por última vez, hablar de Pokémon ZA, que estoy ya también próximo a terminar. Y aquí quería hablar de algunas cosas, no solo del juego, sino que también de lo que ha pasado en estas 2 semanas, apenas 2 semanas, o si es que 2 semanas desde su lanzamiento, porque me quiero detener a hablar de cosas que tienen que ver con nuestra amada comunidad de videojuegos, con esta, con estas comunidades que deberíamos proteger de ciertos vicios sociales que no deberían impregnar el mundo de los videojuegos, sobre todo por creadores de contenido que en realidad lo que buscan es un clic fácil con títulos rimbombantes o haciéndose eco de cosas que muchas veces no saben realmente de qué están hablando. Y yo siento que pasa eso un poco con este juego. Bueno, después de hartas horas de juego, la verdad es que debo decir que, aunque el combate es dinámico, honestamente, me topé con que la verdad es que resulta un poco absurdo el que en un combate uno contra uno con un entrenador yo tenga que estar enfocando constantemente al Pokémon rival, que es el único que está en pantalla, y si es que la mira se desvía ligeramente, el ataque no sale y hay que volver a intentar. Y eso te hace perder tiempo en un juego que, con la modalidad de combate que están experimentando, exige que seas un machacabotones con conciencia, pero un machacabotones. Y por lo tanto se puede tornar frustrante e injusto incluso cuando la cámara a veces se mueve de una forma obligatoriamente durante el combate y pierdes un poco el hilo y muchas veces pierdes ese timing del golpe, cosa que obviamente en un juego por turno no pasa. Y si bien agradezco mucho el tratar de intentar estas nuevas modalidades, creo que llegar tan al extremo de que tengas que tener, de que tengas que depender de tus reflejos muchas veces, o qué tan rápido apretas el botón para ganar una batalla cuando has entrenado bien a tu Pokémon, pero pierdes un turno, porque literalmente puedes perder un turno porque esta mira se mueva, me parece que le quita un poco a la experiencia. No es algo dramático, insisto, no es algo dramático, se pasa muy bien, es muy entretenido, pero cuando ocurren esos accidentes es muy desagradable. Por otro lado, recordar que para mí Pokémon es un RPG, le gusta que le guste, los fanáticos de los RPG deben reconocer que es un RPG en regla, así nació, y tiene una capa estratégica que siento que se está perdiendo un poco en este título, lo cual no lo hace menos entretenido. Es muy entretenido de jugar, pero es raro perder tanto la dinámica de RPG, así que yo lo miro con esa esperanza, al igual como lo que pasó con Arceus o Arceus, que se recupere en la saga tradicional un poco del formato de RPG por turnos o darle un poco de dinámica, no sé cómo lo harían, pero no al extremo de lo que están haciendo ahora. Me parece que, por ejemplo, no sé, problemas como el que tiene ciertas mecánicas.
¿ya? Que se han perdido, simplemente se pierden. O sea, Aegislash y sus mecánicas no sirven para nada. O sea, realmente esto de pasar del defensivo al ofensivo, cuando el juego en realidad el que ataca primero te puede destruir y da lo mismo, hace que habilidades tan interesantes como esta, como el modo ofensivo y el modo defensivo, pase a segundo plano total. O sea, es una pérdida de tiempo y va a morir Aegislash intentando hacer esa mecánica, porque en realidad aquí prácticamente en mi experiencia, si dominas bien las debilidades y la resistencia de los Pokémon, tienes ganado con un golpe prácticamente todos los combates, excepto con los Pokémon dominantes, que hasta ahora creo que ha sido lo más desafiante. La parte de misiones secundarias se me ha hecho muy entretenida. La parte de atrapar Pokémon con un Pokédex más reducido también me parece bien, porque es una ciudad, no es un mundo. Por lo tanto, me parece razonable la cantidad de Pokémon que se pueden atrapar. La mecánica también de atrapar es bastante agradable, dinámica, tampoco frustrante. No es que porque no atrapaste un Pokémon, no se arrancó, vas a tener que esperar horas o volver al siguiente día, sino que rápidamente con la mecánica del juego puedes volver, ya sea porque sale de día o de noche, y se resetean los spawn cada cierto tiempo, así que es bien interesante y rápido de jugar. Así que en realidad no tengo mucha objeción en eso. Así que bueno, si tuviera que darle una ponderación de, hagámoslo tipo Metacritic, del 1 al 100, yo le daría un 70. Eh, ¿Quién soy yo para ponerle nota? Bueno, un jugador que ha jugado todos los Pokémon y que los tiene todos originales y que se ha esforzado por apoyar a la franquicia, yo le pongo un 70. Y más que nada porque ha sido súper entretenido de jugar. Pero sí es verdad que todo lo que han criticado de la parte gráfica, de lo mezquino que fueron en la parte gráfica, sí afecta. O sea, creo que ya en Switch 2 que desnuda este tipo de fallas de textura o polígono, creo que es importante tener ese cuidado que sí lo tuvo Donkey Kong Bonanza, que sí lo tiene Mario Kart, más allá de todas las críticas que ha recibido, pero este Pokémon no lo tiene. Ahora, sí es mucho más lindo, creo yo, que Escarlata Púrpura, totalmente. Es mucho más bonito, mucho más logrado. Es agradable de ver, a pesar de que debería haber sido un salto más importante, como ya dije. Yo espero que el próximo título de Pokémon de la saga no salga para Switch 1, salga exclusivo para Switch 2, para que aproveche toda la potencia de la consola. No estoy de acuerdo con los que dicen que este debe haber sido un título como un Breath of the Wild de Pokémon, porque yo no quiero un Breath of the Wild de Pokémon, para eso tengo Breath of the Wild, para eso tengo Tears of the Kingdom. Yo quiero un Pokémon que siga su línea, que se vaya adaptando a los tiempos y que uno sienta que lo que pagó, bueno, lo vale, ¿ya? Y yo creo que no es un mal título. Creo que las críticas que he recibido, ahora voy a la parte final del análisis, han sido críticas exacerbadas de personas que ni siquiera al día de hoy han jugado el juego, se han basado y se siguen basando simplemente en lo que han visto en video o en fotos, más en fotos que en video. No tienen ni idea de cómo va este juego, ni cómo fue el anterior, ni, ni cómo los fanáticos o qué valoramos los fanáticos de Pokémon en un título, aunque sea un spin-off, no tienen idea. O sea, lo critican tratando de compararlo con no sé, con un Expedition 33. Absurdo, absurdo. Da lo mismo si es indie, da igual. Son géneros distintos, apuntan a un público distinto. No va a haber, o sea, se lo digo, no va a haber una franquicia de Expedition, no va a existir, creo yo. Con suerte algún spin-off por ahí, pero esto es una saga que creo que se ha ganado creo que se ha ganado ya con varios cientos de millones de unidades vendidas en todos sus títulos en la suma, ¿cierto? No sé, 500 millones creo yo en la historia, según leía la otra vez, hasta marzo del 2025. Es un título y una franquicia y una desarrolladora que tiene derecho a experimentar y la verdad es que todo lo que toca lo transforma en oro. O sea, este título igual sigue siendo, creo que es el segundo más vendido lo que va de Switch 2. Todavía estamos en la primera semana y puede seguir vendiendo y cada vez recibe mejores críticas porque la gente lo está pasando bien, sobre todo los fanáticos. Entonces, da mucha pena la gente y sobre todo los creadores de video, de contenido en YouTube que se han llenado la boca hablando tonteras de un juego que ni siquiera conocen, siguiendo un poco la estela de incluso si tú te pones un poco más de atención, son traducciones de videos estadounidenses o ingleses que ellos hacen eco de eso mismo en español, o sea, no es más que eso. No voy a citar a esos desarrolladores porque evidentemente nosotros somos una comunidad sana y no le vamos a hacer mala fama, pero sí cansa, cansa, cansa. También lo he escuchado en algunos podcasts donde afortunadamente como son podcasts donde participan varias personas en el foro, hay veces que hay un poco de moderación en eso, porque la crítica es, insisto, es absurda. O sea,
No es un título peor que Escarlata Púrpura, ni peor que Espada Escudo, ni peor que Arceus, creo yo. Eh, y sí aplaudo, insisto, que se atreven a innovar, se atreven a probar, y eso uno siempre lo debería aplaudir, sobre todo en estas sagas tan antiguas, son muchos años ya, pero sí están al debe. Yo ya dije la otra vez, creo que las voces tienen que llegar sí o sí, ya es demasiado... eh, como holgazán Game Freak, ¿no? Es como en los tiempos que vivimos sacar un videojuego donde las bocas se mueven, yo lo dije la otra vez, es muy extraño. Se ve muy extraño que los personajes muevan la boca y no suene nada, ni siquiera un sonido, nada. No solamente pido doblaje, si por último un sonido. Pero fuera de esas críticas, creo que las demás son bastante justificadas y ni siquiera voy a hacer eco de ellas. Pero espero que la comunidad de gamers y videojuegos sea cada vez más positiva, no caigamos en la toxicidad. Y quiero cerrar con eso, personas diciendo que la culpa de la mediocridad de los videojuegos la tienen los fanáticos de Pokémon que siempre van a comprar estos juegos independiente de cómo salgan. Creo que eso es total y completamente mi derecho. Con mi dinero compro lo que se me da la gana. Es mi esfuerzo, el esfuerzo de todos los que han comprado ese videojuego, o de los padres, o de quien te lo haya regalado. Y tú tienes derecho a disfrutarlo a concho, te gusta o no. Así como hay gente que disfruta a concho el reggaetón, que para mí, como amante de la música, me parece terrible, no por eso voy a juzgar y voy a mofarme y voy a también muchas veces en redes sociales lanzar improperios, porque eso sí que ha habido bastante ofensas en las redes sociales, sobre todo en X, de personas ofendiendo a los que compran el título o dicen cosas positivas del título, porque efectivamente esta semana o estas últimas 2 semanas lo que más vende y lo más fácil es lanzarle basura a este juego, ¿ya? Que ha pasado ya creo que con los últimos 3 títulos de Pokémon. Independiente de todos los bugs que salieron en Escarlata Púrpura, ya que después cuando se corrigieron no importó. O sea, vendía mucho más esa postura, pero ya caer en la ofensa, en los improperios, en denostar, en culparte porque el futuro de los videojuegos está comprometido porque algunos fanáticos, y me incluyo, queramos seguir apoyando la saga, me parece una soberana estupidez, la verdad. Y no la apoyamos desde este podcast. Así que con eso terminamos el análisis de a qué estamos jugando y espero que la próxima semana tengamos nuevos títulos. Yo me la voy a jugar para la próxima semana, haber probado, haber incorporado un nuevo título a mi biblioteca para poder analizar. Así que con eso pasamos al final del capítulo. Y bueno, como ya les comentaba, superamos los 10 capítulos, creo que este es el capítulo número 11, si es que no me equivoco. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con todos ustedes por el compromiso que se está generando, porque sé que hay varios que son recurrentes, así que los invitamos a compartir este podcast con quienes también disfruten de los videojuegos, ya saben más o menos cuál es nuestro estilo. La verdad es que queremos que sea positivo, que sea siempre respetando los gustos de todos ustedes y bueno, también los míos. Y esa es la idea. Síganos en redes sociales, déjenos sus mensajes también en las plataformas de podcast, por favor, para saber que están ahí y nos ayudan muchísimo. Así que bueno, esperen los capítulos de la próxima semana. Vamos a tener algún capítulo por ahí especial de Halloween, más el capítulo que corresponde de la semana, el capítulo más en profundidad y por supuesto el capítulo de noticias de la semana que espero que venga más cargado. Pero sí, viene cargado porque la próxima semana vamos a analizar los lanzamientos que esperamos para el mes de noviembre y eso sí se viene cargado. Así que espero con ansias volver a poder encontrarme con ustedes virtualmente en el próximo capítulo de modo cooperativo. Así que bueno, como siempre, cerramos el capítulo con la frase que los videojuegos y los podcasts se disfrutan mucho más en modo cooperativo. Será hasta la próxima.